Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegénero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Nuestras entrevistas en vivo y con temas de muchísimo interés. Les saluda Marielo Gutiérrez y le doy la bienvenida a la abogada experta en temas laborales, María Marta Salazar. ¿Cómo está, María Marta? Buenos días, muy bienvenida al mundo. Hola, Marielo, muy buenos días y bueno, saludos a todas las personas que nos están acompañando a lo largo de esta transmisión. Muchísimas gracias. Les comento que María Marta es abogada laboralista de Punto Medio Abogados. Ella es una experta que probablemente ustedes han visto en otros medios de comunicación y que nos ayuda a las personas trabajadoras a orientarnos un poquitico con nuestros deberes, pero también con nuestras obligaciones, porque tenemos obligaciones. Y vamos a hablar precisamente de un tema que a todos les interesa y que está muy cercano, el aguinaldo, María Marta. ¿Cómo tenemos que verlo? ¿Cómo tenemos que organizarnos? Ya es una plata que ingresará a partir de diciembre y siempre escuchamos un montón de lo que yo llamo leyendas urbanas. Es correcto. Es importante, bueno, ahora que todo el mundo ya está esperando ese aguinaldo. Y haciendo cuentas. Exactamente. Yo creo que desde que empieza el año ya uno está esperando que sea diciembre para que le paguen el aguinaldo. Exactamente. Pero hay muchas dudas que surgen a raíz de cómo se debería pagar el aguinaldo e incluso hay muchas ocasiones en que tal vez nos están pagando mal el aguinaldo y no nos hemos dado cuenta. Qué terrible, eso es peor, ¿verdad? Exactamente. Entonces yo creo que sí es muy importante que vayamos evacuando estas dudas de este y otros temas para pues que también los patronos sepan, así como los trabajadores, cuál es la forma correcta de calcular y pagar ese aguinaldo. En primera instancia, ¿qué tenemos que tener en consideración? Digamos, yo tengo un salario fijo, que es lo normal en este país durante los 12 meses del año, tal vez con un poquito de aumento cuando correspondía. ¿Qué debo hacer en qué debo estar clara? Ok, primero hay que saber la fecha máxima que tiene un patrono para pagar el aguinaldo y son los 20 de cada diciembre. Entonces, hasta ese tiempo tengo. El patrono tiene tiempo de pagarme el aguinaldo 2023 hasta el 20 de diciembre. Todavía ese día tiene tiempo de pagarlo. El 21 de diciembre yo puedo incluso interponer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo si no me han pagado el aguinaldo, ¿ok? Pero todavía el 20, antes de la medianoche, ese patrón no tiene tiempo para pagarlo. ¿Y qué pasa si no me pagan? ¿Voy inmediatamente al Ministerio de Trabajo? Yo lo que haría, lo que recomendaría es que primero hablen con el patrono y pregunten qué fue lo que pasó. Si hubo un problema con el banco y si el patrono definitivamente no tiene una buena respuesta o les dice que no sabe cuándo lo va a pagar o si lo va a pagar, entonces si ya pagó tarde ese patrono, pues que se dirijan al Ministerio de Trabajo a interponer una denuncia. Incluso si lo pagó incompleto también y ya es 21 de diciembre, pueden ir a interponer una denuncia porque para el 20 de diciembre ese aguinaldo ya tuvo que haber sido pagado por completo, no en tractos o decirle, bueno, yo al 31 de diciembre le voy a pagar la otra parte, no, es que ya para el 20 de diciembre me lo tuvieron que pagar. ¿Y qué pasa, señora abogada, si antes del 20 de diciembre me lo quieren pagar en tractos? ¿Es posible? Yo puedo, bueno, o es un acuerdo entre el patrono y el trabajador. Podría ser un acuerdo. Porque le digo yo a usted, o sea, yo prefiero que me den en partes que no me den nada, ¿verdad? Claro, sí, efectivamente, si a mí me pagan antes del 20 de diciembre mi aguinaldo, ya sean tractos, el patrono cumplió, pero que no me quede debiendo un colón para el 20 de diciembre. Ahora, que en su experiencia como abogada laboralista, ¿qué es lo que pasa? Porque resulta que todos los años, doña María Marta, vemos miles de trabajadores que van a interponer sus denuncias al Ministerio de Trabajo. Supongo que, bueno, unos patronos no tienen plata, pero es una obligación que se supone deben ir guardando todos los meses. Es correcto. Vamos a ver, hay situaciones en las que se puede llegar a una conciliación que definitivamente es la opción que yo más recomendaría
aunque se vaya a interponer una denuncia en el Ministerio de Trabajo, no significa como que ya vaya a haber una disputa o un conflicto. Y dura mucho, dura un buen rato. No necesariamente, porque lo que se puede hacer es llamar al patrono para una cita de conciliación ante el Ministerio de Trabajo. Esto es gratuito, ellos tienen un centro de conciliación que es de forma gratuita, existen otros privados, pero está el Ministerio de Trabajo. Entonces se convoca al patrono y al trabajador para que conversen y entonces ya lleguen a un acuerdo. Efectivamente va a haber un mediador, que es una persona que no se va a poner a favor de ninguna de las partes, pero les va a ayudar a lograr un acuerdo. Y esta persona mediadora incluso es experta en derecho laboral, entonces ya conoce las normas del derecho laboral y por supuesto que va a delimitar las reglas del juego en ese momento de la conciliación. Entonces, sinceramente, esta es la mejor opción para llegar a un acuerdo con el patrono cuando yo he tenido problemas en el pago de liquidación, en el pago de aguinaldo u otros extremos laborales. Doña María Marta, ¿y debe llegarme neto el monto del aguinaldo similar al salario que recibí y se suman las horas extras? Es correcto, y este es un punto muy importante. Que todo el mundo tiene dudas y les cuesta calcular. Exacto, porque la gente que trabaja horas extra, que les pagan extras, que les pagan comisiones, que incluso deberían o ya ganan salario en especie. Entonces, se suman todos los salarios y se suman las horas extras, las comisiones todo. O el salario en especie porque es parte del salario. Es parte de tu salario. Que hay lugares donde no lo calculan bien porque te calculan solo como el salario base, no las comisiones, y entonces ahí es donde o se está pagando mal y el trabajador no se está dando cuenta o ¿verdad? Yo no sé qué decirle porque la ley es clara, ¿verdad? Sí, es correcto, pero lamentablemente en muchas ocasiones se han visto casos donde no toman en cuenta estos extras, digamos, que el trabajador está recibiendo, y el trabajador tampoco se da cuenta que recibió mal el pago de su aguinaldo o incluso en una liquidación eventualmente. Pero sí, se toman en cuenta todos los salarios percibidos desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de noviembre de este 2023 y se divide entre 12. Y con todos los salarios, insisto, me refiero a los salarios que tengan las horas extra, las comisiones y si yo gano salario en especie. Así las cosas. ¿Y cómo calculan el salario en especie? Me provoca curiosidad. Sí, muy buena pregunta. Porque mire, conozco una muchacha que trabaja de modelo. Entonces, le pagan una parte en efectivo y le pagan otra con bienes, por ejemplo, ropa, zapatos, que ella usa también en su actividad, pero eso es un salario. ¿Cómo se lo calculan? ¿Con el costo de esa ropa, por ejemplo? Es que y esos zapatos. El caso más sencillo es el tema de la trabajadora doméstica. Claro, que le pagan con alimentación también. Exactamente, o con dormida, dependiendo de. Entonces, muchas veces a esta trabajadora doméstica no se le está calculando bien el salario, porque no se le toma en cuenta el salario en especie. El salario en especie tiene que ser máximo un 50%, pero yo puedo acordar, por ejemplo, entre un 30 a un 50%. ¿Cómo lo acuerdo? En el contrato de trabajo. Si no lo acordé por ley, me va a quedar un 50%. Entonces, ojo ahí para que se pongan en regla todas las personas que tal vez van a hacer contrataciones y no han establecido o no tienen claro que deberían establecer ese porcentaje de salario en especie, porque si no, sí les va a quedar en un 50% definitivamente. Entonces, todo lo que tiene que ver con la alimentación, con dormida, gastos que yo no tuviera que hacer porque el patrono me los está solventando, entonces serían salario en especie. Entonces, por ejemplo, en una trabajadora doméstica, la mayoría de veces me he dado cuenta que no se le está pagando dentro del aguinaldo ese salario en especie. Ahora, no es cierto, le digo por la señora que nos hace el favor de ayudarnos en mi casa, que ellas son muy organizadas y manejan la ley del dedillo, te quiero decir. Entonces hay muchas trabajadoras domésticas que saben que deben pagarles más, que piden que se les pague por semana y que piden algunas condiciones que se pueden cumplir. Pero, ¿qué pasa? ¿Será que tienen miedo? ¿Cómo lo analiza usted? Yo lo que he visto con las consultas que me llegan es que yo sí veo que hay muchas que tal vez no manejan la información, hay muchas que sí saben los derechos que tienen, pero sí tienen miedo al despido y luego no encontrar otro trabajo fácilmente. Bueno, es que esa es una situación. Exacto, o quedarse por lo menos un mes sin trabajo. Entonces, hay muchos casos que incluso los patronos les han dicho que les van a pagar X cantidad de liquidación y no es lo que a ellas les corresponde. Entonces, ha habido casos muy complicados de trabajadoras domésticas que lamentablemente están en una posición de desventaja
por también desconocimiento, falta de apoyo, pero recordemos que existe la defensa pública, el Ministerio de Trabajo, y la defensa pública es un ente del Poder Judicial que tiene abogados especialistas en derecho laboral gratuitos para personas que ganan o que tienen un salario menor a los 900,000 colones aproximadamente, que serían 2 salarios base. Entonces, en general, las trabajadoras domésticas van a entrar en esta particularidad que tienen este acceso a un defensor público gratuito especializado en derecho laboral, pero muchas lo desconocen. Y además, también con su experiencia, doña María Marta, puede hacer como usted decía antes, que hay señoras trabajadoras domésticas que tengan miedo, porque muchas, sobre todo las extranjeras, viven en las casas, y si las despiden, ¿a dónde se van? Es correcto, pero no, o sea... No por eso usted tiene que dejar que no le apliquen la ley. Exactamente, exactamente. Y hay muchas otras también que por tener no regularizada su condición migratoria, les da miedo que más bien entonces se las devuelvan para sus países, pero el Ministerio de Trabajo en eso no se mete. El Ministerio de Trabajo sí va a atender las consultas aunque sean extranjeras. Entonces, esa es otra cosa que sí, por ejemplo, una dice, uy, es que no tengo el permiso mío al día, entonces mejor ni me arrimo. Y es capaz que me mandan de una vez a migración. Exactamente, en eso, esto ya es otro tema que le corresponde a las autoridades de migración y extranjería, pero el Ministerio de Trabajo va a velar porque se respeten los derechos laborales de las personas trabajadoras, independientemente de su estatus. Entonces, pues eso es muy importante que lo tomen en cuenta, que no tengan miedo, que sí se acerquen. Incluso hay muchísimas herramientas que están al alcance de las personas, no solo trabajadoras domésticas, está el número que es la línea, el 800 Trabajo, hay un chat también que atiende consultas de lunes a viernes como hasta las 4 de la tarde del Ministerio de Trabajo. Es decir, hay muchas herramientas que tenemos al alcance de la mano. Muchas veces nos metemos en internet para buscar videos de TikTok y otras plataformas, pero no tenemos el tiempo para buscar realmente cómo se nos debería pagar el aguinaldo, dónde puedo buscar información gratuita en derecho laboral para poder ejercer nuestros derechos de la manera debida. Eso es una buena recomendación, meterse a internet y ver las formas de calcular. Tal vez uno manualmente pueda hacer el cálculo. Doña María Marta, ¿qué pasa si algún trabajador se incapacitó durante el año y a uno le rebajan una buena cantidad del salario? Eso también lo rebajan del aguinaldo. Mariela, o sea, antes de abordar esa duda, vos que dijiste algo muy, muy importante de que al rato ya hay alguna herramienta para calcular el aguinaldo, sí la hay. No, sí, es que uno no sabe, lo que sí, estoy exacto, es una buena recomendación. Por eso me surgió justamente la idea de contarles de una vez que incluso el Ministerio de Trabajo tiene una calculadora de aguinaldo y de liquidaciones. En la página. Exactamente, entonces también la pueden buscar, nada más ponen en el buscador de Google calculadora de aguinaldo y les aparece el Ministerio de Trabajo. Entonces esa es una muy buena herramienta. Si tienen ahorita dudas de cómo calcularlo ustedes solos, se pueden meter ahí, pero insisto, si no, calculan a partir del 1 de diciembre del 2022 al 30 de noviembre todos los salarios recibidos y lo dividen entre 12. Sumo todo con horas extras y demás. Exactamente, y lo divido entre 12. Ahora, abordando la pregunta de que qué pasa si estuve incapacitado, ahí sí tenemos un problemilla en el sentido de que, pues evidentemente nos va a perjudicar en el cálculo porque no se van a tomar en cuenta esos periodos de tiempo en que yo estuve incapacitado porque es un subsidio, no es parte del salario. Entonces eso es importante que lo tomen en cuenta, pues por supuesto que sí les va a afectar a la hora de calcular ese aguinaldo. Pero no la incapacidad por maternidad. En otra época sí. En otra época, y les quiero decir, en los 90 cuando yo tuve mi hijo, yo no estaba enterada, de repente estaba uno muy jovencito y sin mucha experiencia laboral, y me vino el aguinaldo casi que la mitad, ¿verdad? Ay, no. Y uno estaba esperando otro monto, porque en aquella época la maternidad se rebajaba también de salario. No es caso en la actualidad, fue cambiada la legislación. Exacto, ahora, por suerte, la maternidad es una licencia, no un subsidio, y se toma como un salario. Entonces, para efectos de cálculo, lo vamos a ver como salario, y sí se va a tomar en cuenta el 100%. Vamos con más temas y con la abogada María Marta Salazar. Estamos en vivo en elmundo.cr. María Marta es abogada laboralista de Punto Medio Abogados. Ahí trabajan solo mujeres, María Marta, en esta empresa. Pues conozco varias expertas. No, y es que las veo uno, ellas participan mucho en los medios de comunicación consultando o más bien respondiendo todas estas dudas que tenemos los trabajadores. Somos dos mujeres que pues fundamos la firma.
Emilia Williams y yo, y pues sí nos acompañan varios colegas también, pero en particular esta firma sí es fundada por mujeres, a excepción de la gran mayoría, que más bien son hombres que llevan a cargo la firma de abogados. Le pregunto porque no es lo usual, pero ¿No? las mujeres rompiendo barreras, gracias a Dios, ¿Sí? en buena hora. ¿Qué pasa si yo, me pagaron el aguinaldo y yo estaba previendo que tenían que pagarme por horas extras, por salario en especie, por otras cosas que me gané durante el año, y luego que me pagan me entero que no me dieron todo lo que correspondía? Primero voy al patrono y si no tengo resultado positivo, acudo al ministerio. María, los que dicha que haces esta pregunta, porque esto es un pues que escenario... puede ocurrir, porque ante el desconocimiento de sumar adecuadamente puede hacer que hayan errores que uno no detecta. O simplemente que el patrono no está tomando en cuenta ese pago de horas extra y solo se te tomó el salario base, o sea, o no las comisiones, que eso pasa muchísimo. Y qué dicha que lo preguntas, porque así me deja profundizar de que estas situaciones sí se dan muchísimo, y lamentablemente se están dando en la actualidad para el tema de aguinaldos, para el tema de liquidaciones. Y efectivamente lo primero que yo les voy a recomendar es acercarse a los patronos para pues conversar y tratar de negociar y explicar de que el cálculo estuvo mal hecho. Ahora, muchos patronos saben o que está mal hecho o se hacen de la vista gorda y es donde empiezan como un conflicto, y muchos trabajadores lo que dicen es de que fácil, me vas a decir entonces que vaya yo a hablar con el mismo patrono que no me va a hacer caso, no me va a atender y me van a despedir. Es otro de los miedos que los trabajadores les da sin duda alguna. Exacto, hacer alguna especie de reclamo. Aquí hablando de mucha confianza con todos los que nos siguen y con la señora abogada, es complicado. A mí me cuesta entender que un patrono se equivoca en el cálculo, porque es algo de conocimiento de los jerarcas de una empresa, por ejemplo. Y es una obligación que tiene, María. Y no es una obligación, y ni es nueva tampoco. Exactamente, si yo tengo trabajadores, si yo quiero contratar personal, yo tengo que por lo menos... informarme. Eso es actuar apegado a la ley. O sea, es decir, no puedo hacerme de la vista gorda de que le voy a pagar el aguinaldo o una liquidación con los salarios bases sin tomar en cuenta que en realidad el aguinaldo contempla horas extra y lo que estábamos hablando de comisiones, salario en especie, etcétera. O sea, es decir, si yo voy a asumir una responsabilidad de tener a cargo trabajadores, también tengo que hacerlo de una manera apegada a la ley, de una manera responsable y también dándole al trabajador lo que por ley le corresponde, lo que ya trabajó, lo justo. Entonces, lamentablemente sí hay muchos trabajadores que tienen miedo de ir a reclamar, o aunque sea de manera respetuosa, solicitarle al patrono que le pague correctamente el aguinaldo, o incluso, insisto, una liquidación. Existe el tema de la conciliación ante el Ministerio de Trabajo, es voluntaria, las partes se convocan de manera voluntaria, no están obligadas a ir, pero es un mecanismo que para mí es poderoso porque ha funcionado muchísimas veces. Y agiliza, pienso yo también. Claro que sí. Ir a un juicio y conocí a una persona que tuvo un juicio porque no le pagaron el aguinaldo y duró más de un año. Sí, es mucho tiempo para recibir el aguinaldo. Exacto, y entonces ya perdiste la ilusión, perdiste la plata, perdiste el momento y es un dinero devaluado además. Claro, aunque al final cuando usted gana el juicio, eso sí, usted va a pedir una indexación que es más bien darle el valor, el valor real. Pero María, qué injusticia que usted esté peleando, no sé, por ejemplo, 200,000, 300,000, 500,000 colones y dures un año para que te paguen. Y además tengo que pagar al profesional que me está ayudando también. Entonces tal vez ahí fue donde quise decir yo que se me disminuye la plata que yo estaba esperando. Por supuesto, si no tenés un defensor público, ese es el problema, que vas a tener también que pagar un abogado. Entonces, evidentemente, muchas veces hay muchos casos en los que la persona más bien desiste de interponer una demanda porque dice, no me sirve lo comido por lo servido. Doña María Marta, ¿hay algún caso en que se pueda castigar el aguinaldo de los trabajadores? ¿Es posible? Yo siempre he entendido que este dinero es intocable, pero ¿podrán rebajármelo por deudas, por pensiones, por alguna situación? La única manera en que a mí me puedan tocar el aguinaldo es por pensión alimentaria. El resto, para efectos de cálculo de aguinaldo, es intocable. Doña María Marta, ¿con cuánto tiempo tienen derecho los trabajadores de recibir aguinaldo? Es decir, alguien que entró ayer a trabajar, pienso que no, pues sí tiene derecho, pero una cosa muy pequeñita. Si yo no he cumplido los 3 meses de prueba en una empresa, ¿o cuáles son los periodos que hay que tomar en cuenta? Cuando yo supere el mes de trabajar en la empresa, ya tengo derecho al aguinaldo. ¿Qué es un día aproximado?
ese mes lo voy a dividir entre 12. Es poquito, pero existe. Pero te toca. Exactamente. Entonces, bajo ninguna circunstancia me pueden decir a mí, usted no ha cumplido los 3 meses de prueba, entonces no le damos aguinaldo. Eso no puede ser. No, eso no puede pasar. Doña María Marta, hablemos de otros temas de esta época que se avecina navideña y donde todos están tan emocionados con los dineros que vienen. Los trabajos de temporada. Resulta que yo creo que ya desde octubre están contratando porque viene el Viernes Negro y viene Navidad y bueno, todas las ofertas propias de esta temporada. Esta época comercial como que se va alargando un poquitico. No el bolsillo de los ciudadanos, pero sí las ventas. ¿Qué debe tomar en consideración una persona cuando la contratan por la temporada esta de fin de año? Normalmente son jovencitos que trabajan luego de sus clases del colegio, de la universidad. Sí, a ver, es muy importante tomar en cuenta que así como son trabajos por un tiempo corto, sí existen también responsabilidades y obligaciones tanto para patronos como para trabajadores. Entonces, primero debería existir un contrato por escrito mejor. ¿Por qué? Porque por lo menos yo así tengo definidas las condiciones por las cuales está dando esa contratación, tanto el patrono como el trabajador. A veces el trabajador cree que es el que está más blindado de tener un contrato de trabajo. Vieras que también la empresa queda muy bien blindada, porque ahí entonces se aclara que el horario va a ser tal, que el salario va a ser tal, que va a ser pagado los días tal y tal, de tal manera. ¿Usted qué recomienda para todos los casos? Definitivamente un contrato por escrito. Porque imagínate que puede ocurrir que le digan a uno, yo no le dije eso, o yo no le prometí la otra cosa, ¿verdad? Exactamente, o que me digan que más bien yo trabajaba menos horas y en realidad el horario era tal cual, eran 48 horas y o sea, en algún momento el trabajador dice, pero ¿cómo? No, yo trabajaba 45, no, ahí está en el contrato escrito. O el trabajador dice, no, pero yo ganaba más. No, ahí está usted escrito. Me ofreció tanto. Exactamente. Bueno, yo he visto casos, lamentablemente, que le ofrecen a una persona un monto y luego le llega el cheque por otro monto. Entonces usted va a reclamar y entonces le dijeron a esa persona que no se acordaban que te han ofrecido otro monto y no había nada escrito. También se habla mucho de que para los trabajadores de temporada que les ofrecen menos del salario mínimo, no se puede. O sea, por ocupación, por funciones, tienen que ganar el salario mínimo que ya está dispuesto en la tabla de salarios. Incluso lo pueden consultar por internet. Insisto, es facilísimo. Nada más ponen en Google salarios mínimos, sector privado 2023 y les sale la lista actualizada de los salarios, del salario mínimo por ocupación. Yo he entendido que hay alguna gente que a veces le cuesta encontrarse por categoría. Tal vez ayudémoslos un poquitico. Los muchachos jovencitos que los contratan en almacenes y en tiendas para vender, dependientes serían. Por ejemplo, o trabajador no calificado, que está también... Bueno, no calificado, es exactamente, exactamente. Entonces, ustedes cuando ustedes ven la tabla de salarios, como a la derecha, en la parte inferior a la derecha, hay un recuadrito que empieza a decir trabajador calificado, trabajador no calificado, como los que dicen, es que yo no encajo porque no aparecí en esa lista. Entonces, esos son los que están en ese cuadrito donde va a decir trabajador, por ejemplo, no calificado, cuánto gana por hora, etcétera. Entonces, sí tienen que ganar el salario mínimo e incluso si ya tienen dudas, insisto, pueden marcar 800 trabajo, pueden meterse en el chat del Ministerio de Trabajo, en la página está, a cada rato te sale la pestañita de que si tienes dudas puedes consultar en el chat. Entonces ahí perfectamente... ¿Y contestan rápidamente? Sí, claro que sí, porque yo también lo he usado, entonces... ella trabaja en eso, por eso... Les cuento que sí funciona, no es un cuento de que, me tengo que quedar esperando todo el mediodía para que me atiendan. Y finalmente, si hubiese que esperar mucho, el interesado es el trabajador, entonces de repente vale la pena la espera. Pero sí vale la pena. Para este tipo de preguntas, claro que sí vale la pena porque no son casos complejos que tal vez tengan que más bien hacer una cita con un abogado especialista, sino que son preguntas muy puntuales. Entonces, ese tipo de preguntas, claro que sí las contestan y muy bien. Doña María Marta, estos contratos temporales, bueno, ya usted nos recomienda que todo por escrito, papelitos hablan, dice el popular refrán, ¿tienen las mismas consideraciones y las mismas derechos que los trabajadores normales? Aguinaldo, seguro. ¿Qué pasa si un trabajador temporal se incapacita? Porque bueno, de repente me contrataron por 2 meses, pero igual me enfermo, igual tengo que ir al seguro, igual tengo que recibir aguinaldo. ¿Cómo se analiza eso? ¿Cómo corresponde? Claro que sí, es importante tomar en cuenta que no va a haber una diferenciación
en derechos de trabajadores por temporada y trabajadores por tiempo indefinido. Por ejemplo, eso que usted está indicando del seguro ante la Caja Costarricense del Seguro e incluso la póliza de riesgos del INSS lo tienen que tener siempre sí o sí, así yo vaya a trabajar 3 meses o me vaya ya a quedar por tiempo indefinido. ¿Por qué? Porque se imagina qué problema sería que yo estoy como trabajador de temporada para una temporada de 3 meses y resulta que tuve una caída en el mismo trabajo, me caí, es una estaba ordenando ahí mercadería y me caí y de me la... resbalé, ajá. O sea, más bien pueden enfrentar una demanda. Un accidente laboral, ajá. Sí, claro, un accidente laboral y puede enfrentar una demanda a la empresa por no haber tenido a esa persona dentro de la póliza de riesgos del INSS. O, por ejemplo, imagínense, todos somos humanos y nos podemos enfermar. De repente, la persona entró a trabajar y durante los primeros 15 días lamentablemente se enfermó, se tiene que incapacitar y no tiene cómo incapacitarse porque no tiene seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es una obligación del patrono, así tenga 1 mes de trabajar o 3 meses. Entonces, si es una obligación, estas personas tienen que estar aseguradas. Y por ser trabajadores de temporada, Marielos, no significa que entonces... como hay que dar la milla extra, porque evidentemente, es decir, todos creen que porque es una temporada corta, entonces yo me voy a matar para... Bueno, a mucha gente le dicen eso. Es que es correcto. Conozco de casos, sobre todo de muchachos muy jovencitos que están tal vez en sus primeras experiencias y muy animosos y con muchas ganas de ganar plata para comprarse cositas en Navidad, y les dicen que el horario es indefinido, que usted entra a las 8 de la mañana porque no sabe a qué hora sale. A ese punto iba. Y los muchachitos dicen que sí. A ese punto iba, porque evidentemente este tipo de trabajadores es como, bueno, mátese trabajando, y no sabemos la hora que entra, pero no sabemos la hora que sale, porque ahí hasta que Sobre cerremos. todo en tiendas y almacenes que Por hay horarios ejemplo, extraordinarios. y que es demasiado el trabajo porque es demasiada la mercadería que hay que acomodar, etcétera. Entonces, en esos casos siempre sí va a existir un límite en la jornada, no se pueden pasar del límite. ¿Cuál es el límite? Las 48 horas por semana. Bueno, pero si me paso ese límite, porque a veces la empresa lo Claro que requiere sí. y pues, el trabajador intenta colaborar en la medida de las posibilidades, tiene que pagarme esas extras. Exactamente, que me paguen las horas extra. Ahora, el límite es diferente para los adolescentes que son a partir de los 15 años, porque el límite de la jornada ya no son 48 horas por semana, sino que son 36, no pueden trabajar más de 6 horas por día. Y estos muchachos, porque, bueno, esa es otra pregunta. La gente entre 15 y 17 años y unos meses, que son menores de edad, según lo estipula la legislación, pueden suscribir estos contratos de trabajo. Sí lo pueden hacer. Pero con condiciones especiales. Esta jornada no puede superar las 36 horas por semana, ni las 6 horas por día. Entonces tienen esa condición particular, pero sí lo pueden suscribir ellos mismos. ¿Y qué pasa si les dicen que trabajan extras? ¿Superarían las 6 horas diarias? No deberían de trabajar horas extra. Trabajar extras. Qué complicado, doña María Marta. ¿Cómo hacen para controlar todos estos eventos? Porque así a ojo de buen cubero le parece a uno que hay muchas violaciones laborales, porque por desconocimiento y a veces de repente, no pensemos mal, por necesidad de los patronos. Si está lleno el almacén y estamos en plena Navidad y necesitan vender un montón, pues le piden a los trabajadores que colaboren. Es correcto. Sí, es muy complicado a veces que se cumplan a cabalidad todas las normas que existen justamente para resguardar los derechos, la salud incluso de las personas. ¿Por qué también hablo de la salud? Porque jornadas extenuantes, si usted está trabajando todos los días, por ejemplo, en un comercio, 12 horas, 10 horas, va a llegar un momento en que usted va a reventar. Entonces también estos horarios y jornadas están diseñadas justamente para proteger y resguardar la salud de estos trabajadores e incluso los patronos lo deben de ver de esta manera. Si yo tengo un trabajador que está trabajando toda una semana seguida sin parar tantas horas, pues puede llegar en algún momento y ya no va a dar un buen servicio al cliente porque está ya quemado, como decimos, con el síndrome del trabajador quemado. Con el síndrome del trabajador quemado. Sí, o muy cansado, entonces no me va a atender bien al cliente. Entonces, ¿qué es mejor? Tener trabajadores con una buena salud, con un buen estado de ánimo y que también atiendan bien el negocio. Porque, a ver, cuando a mí me atienden bien, yo regreso. Si no me atienden bien, muy probablemente no voy a regresar. No, y le cuenta uno a otros el mal servicio que hubo, porque en esto se pasa mucho el voz a voz. O si no, hasta lo publican en redes. Entonces, es mejor, no solamente por un tema de que hay que proteger nada más al trabajador, porque la ley así lo dice, sino que vayamos un poco más allá
pensando conscientemente por qué también existen estas normas y que al final, a la larga, también podrían repercutir de manera negativa en un patrono que tiene trabajadores que están laborando pues con una muy pésima actitud o no están pudiendo desempeñar ni siquiera bien sus labores porque están tan cansados que cometen más errores incluso. Doña María Marta, estamos hablando de los derechos que tienen los trabajadores, las obligaciones de los patronos. ¿Qué pasa si un patrono incumple con montos de aguinaldo, con las fechas estipuladas por la ley del pago y, por ejemplo, y respeta el pago de las horas extras y obliga a sus trabajadores a trabajar más de lo que corresponde y aún así no les paga lo que trabajaron de más? Ok, se puede interponer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Vuelvo a insistir en esto, pero ahora quiero hacer énfasis en que, por ejemplo, imagínese un caso que sea un patrono que incumplió con el aguinaldo, pero de varios trabajadores en una empresa. Que probablemente es lo normal, no individualizan. Exactamente, no debería de. No debería de. Entonces, no necesariamente Pepe Pérez tiene que ir a poner la denuncia a nombre de Pepe Pérez. Para el grupo. Puede ir el grupo, puede ser Pepe Pérez de manera anónima. Entonces, un inspector del Ministerio de Trabajo va a ir a la empresa, va a hacer una pequeña investigación, pero no le va a decir al patrono, mire, es que vengo aquí porque Pepe Pérez puso una denuncia, no, porque es anónima. Vengo aquí porque se interpuso una denuncia porque no se ha pagado al día el aguinaldo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces le va a hacer una advertencia al patrono para que le pague el aguinaldo a esos trabajadores. Entonces, insisto, no necesariamente tampoco usted tiene que dar su nombre, su número de cédula, la identidad, para que le cuenten al patrono que usted fue la persona que fue a contarlo, y que después el patrono pueda tomar represalias, que no debería, pero pasa. Es que a eso iba exactamente, yo también. no debería ser, pero a veces inevitablemente pasa. Y entonces se abre una investigación y ahí es donde le dan la advertencia al patrono para que, pague cuanto antes esos aguinaldos que está debiendo. Ahora, si definitivamente no resultó, bueno, el Ministerio de Trabajo puede imponer unas infracciones que van a rondar dependiendo de la magnitud de esa infracción. No es lo mismo que yo tenga solo un trabajador y a ese trabajador no le pague a tiempo el salario, a que yo tenga 50 trabajadores y a los 50 no les pague el aguinaldo tampoco. Doña María Marta, en su experiencia, porque ya a veces sabe más la gente con experiencia o ha escuchado más historias de trabajadores, ¿qué problema de una posible represalia? Porque sin lugar a dudas a un patrono que lo van a acusar, aunque sea anónima la denuncia, va a dudar de todo el mundo. Y es capaz que se pone a hacer una investigación ahí detallada a ver quién fue el que lo fue a acusar al Ministerio de Trabajo, o quién sabe si eso provoca un mal ambiente de trabajo porque el patrono está muy bravo. Uh-huh. Vamos a ver. ¿Usted ha visto muchos casos de estos o qué se hace? Porque qué incomodidad, de verdad. Claro que sí, por supuesto que he visto muchos casos y no solo por el aguinaldo, sino por muchas cosas que se queja un trabajador que es el que alza la voz o es el que incluso convoca a varios trabajadores para alzar la voz, y entonces claro que el patrono va a hacer una investigación generalmente para darse cuenta quién fue la persona que fue a acusar. Sí, que denunció o que intentó denunciar, etcétera. No se deberían de tomar represalias. Y ahora, si son muy evidentes esas represalias que se tomaron y la persona sí tiene pruebas para constatar que eso sucedió, eventualmente puede estar alegando una discriminación. Yo siempre he dicho que lo más tonto que podría hacer un patrono es que ante una denuncia muy clara de un trabajador, agarrarlo entre ojos y empezar a acosarlo laboralmente, porque se va a ver muy evidente. Pero eso ocurre. Sí, eso ocurre. Uh-huh. El tema acá es que entonces, si el trabajador puede comprobar de que a partir de una denuncia que yo hice se me empezó a tratar mal y vea esto y con las pruebas y lo puede demostrar, entonces sí podría incluso interponer una demanda por discriminación o acoso laboral, o las dos, porque también el acoso laboral es una forma de discriminación. Pero hay que tener suficientes pruebas, no puedo yo nada más a decir, mire, es que el otro día me sacó la lengua, o me empujó, o me hizo mala cara. Uh-huh, no, son pruebas reales. Sí, ya cuando está ocurriendo eso, esos son los síntomas donde uno dice, ya ahora sí vaya, asesórese con un abogado especialista en derecho laboral para que le pueda dar las instrucciones a seguir para saber cómo irse respaldando con prueba. Y yo a los patronos les recomiendo que cuando un trabajador se está quejando porque hay derechos que no le están siendo concedidos de la manera correcta, que no tomen represalias, porque también se podría ver muy evidente, y a veces los jueces no son tontos.
Entonces, por supuesto, podrían muchas veces, si están las pruebas correctas, si el caso esté planteado de la manera correcta también, fallar a favor del trabajador de que hubo una discriminación o un acoso laboral. Doña María Marta, igualmente con su experiencia como abogada laboralista, finalmente, ¿cuál es la recomendación que usted le da a un trabajador? Porque yo me imagino que uno está en una empresa donde no le pagan como corresponde, donde tiene que ir a hacer denuncias, aunque sean anónimas, al Ministerio de Trabajo. Después le parece a ese trabajador que lo están acosando laboralmente, o que hay represalias, discriminación. Pareciera que ya no es un lugar idóneo para trabajar, ni para tener mi paz laboral, ni mi paz personal. Uh-huh. Hay muchos trabajadores que lo que hacen es que van guardando sus pruebas para que cuando salgan de trabajar ahí, ya sea por un despido o una renuncia, entonces tienen un año para demandar. A partir del último día... queda un año. Bueno. Exacto. Tienen un año para demandar, por ejemplo, extremos laborales, la liquidación, horas extra que no me pagaron, porque muchos lugares a veces no pagan las horas extra. Le dicen que aquí no se pagan horas extra. No, y ante el inconveniente que uno tiene para calcular, peor todavía. Exactamente. Entonces, mucha gente lo que hace es va guardando todas esas pruebas de todas las horas extra que laboré, que no me pagaron, y entonces presenta una demanda posterior a la finalización de esa relación laboral. Existe otro mecanismo, que ya esto es como para hablar en otro tema, pero lo voy a mencionar, que se llama terminación de contrato con responsabilidad laboral. Eso significa, y está en el artículo 83 del Código de Trabajo, que son las causas que facultan más bien al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo. Yo hoy le digo a mi jefe, mire, por tales y tales circunstancias que no me tienen cómoda, le pido que terminemos el contrato laboral. Exactamente, María Luz. Entonces, eso sí hay que hacerlo muy bien y insisto, lo podemos hablar en otro tema porque no es tan fácil de decirlo en 5 minutos. Ni creo que tan fácil se logre el acuerdo con el patrón. Tampoco. Exactamente. Generalmente se hace por medio de un abogado para que vaya constatando las faltas, porque tampoco es como que de un día para otro usted nada más llega y le dice, yo ya no trabajo más aquí, usted me tiene que pagar la liquidación completa porque no cumplió, sino que hay que hacer advertencias de me está pagando tarde mi salario, no me lo está pagando completo, no me está pagando las horas extra o me está haciendo trabajar más horas de la cuenta y yo no estoy de acuerdo. No siempre, aunque me paguen las horas extra, puedo estar de acuerdo a trabajarlas. Imagínense que aunque me paguen las horas extra todos los días y yo trabajé 10 horas, tal vez yo no estoy de acuerdo en trabajar tanto. Hay trabajadores que más bien me han dicho que no quieren trabajar tanto porque ya el cuerpo se los impide, porque tienen otros compromisos, porque tienen hijos pequeños, porque se quieren dedicar a estudiar. Entonces, a veces no siempre, aunque el tiempo extraordinario sea recompensado monetariamente para el trabajador, eso significa pues un plus para quedarse en algún lugar. Doña María Marta, nos surge otra inquietud, porque qué interesante todos estos temas laborales. Pero ¿qué pasa? ¿Son obligadas las horas extras? ¿O qué pasa en una empresa, no sé, que están produciendo algún artículo que necesite mucha gente y mucha agilidad y que no puedan parar las máquinas, por ejemplo, y si me piden trabajar extras y yo estoy clara que me ocupan porque en efecto la producción está en su mejor momento, yo puedo negarme? Si el patrón apela a mi buena voluntad, a mi ánimo, a mi apoyo a la empresa. Es una muy buena pregunta, porque hay trabajadores que usualmente hacen horas extra todos los meses e incluso todas las semanas. Y hay unos que andan diciendo que quieren hacer extras porque la plata les cae muy bien y en buena También hora. Hay otros que más bien exigen que se las den solo a ellos. Bueno, exactamente, hay de todo. Hay de todo, exacto. El tema acá es que las horas extra son parte de una jornada extraordinaria. Extraordinario significa que eso va a ser por alguna circunstancia distinta a las que se presentan con naturalidad. Entonces, el tema acá es que ya la jurisprudencia ha venido diciendo que las horas extra los trabajadores no deben hacerlas continuamente, porque, insisto, son situaciones imprevistas por las cuales yo necesito al trabajador de repente unas horas más uno que otro día, pero no siempre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa cuando yo tengo que trabajar tantas horas extra? Que necesitan otro trabajador más. Pues entonces, sí, pero ese es ¿qué el pasa tema. si es una empresa que tiene un pico de producción, por ejemplo, para Navidad? Ahí sí, vamos a verlo como, es que hay como una circunstancias. exactamente, como una eventualidad. Por eso decía que las horas extra van a ser de vez en cuando, puede ser perfectamente porque, qué sé yo,
estamos en cierre fiscal y vamos a necesitar más bien todo el departamento de contabilidad que se quede estos últimos días para que nos ayude. Lograr cerrar bien. Exactamente. O tenemos un pico de producción, necesitamos también a las personas que se queden en planta y que hagan unas horas extra, y no voy a contratar nada más por 2 semanas o por 1 semana más personal. No, porque además tiene que ir a capacitarse del trabajo, entonces no tiene ningún sentido. Exactamente, entonces para el patrono por supuesto que no le es viable. Entonces en ese caso, si yo demuestro el tema de la urgencia, yo puedo decirle al trabajador que sí se quede trabajando horas extra. Pero es obligado. Podría ser obligado, pero ojo, si el trabajador también demuestra que definitivamente hay una situación que le impide laborar horas extra, e imagínese, por ejemplo, que yo tenga una situación apremiante porque tengo, no sé, una mamá con unos hijitos que tiene que ir a recogerlos a la guardería, ejemplo, y a las 6 es la hora límite, y si no se los tiran a la calle. Sí, y si no tengo... Eso pasa. Sí, claro que sí, justamente eso iba a decir, o que yo tuviera que ir a cambiar turno, no sé, con un hermano porque tengo que ir a cuidar a un adulto mayor, a mi mamá o a mi papá. Y que no hay otra forma, no se puede dejar sola. Exacto, o estoy a final de cuatrimestre y mis clases empiezan a las 6 de la tarde, y si laboro extras termino a las 7 de la noche y pierdo el cuatrimestre si no voy, ¿verdad? Entonces esas son situaciones apremiantes que hay que conversarlas con el patrono, porque no necesariamente yo obligo al trabajador y entonces hago que pierda el cuatrimestre, o que la mamá pues no la pueda cuidar. ¿Quién se queda con la mamá en ese momento si hay que suministrarle medicamentos? Entonces corresponde mucha comunicación. Exactamente, qué dicha que lo dijo, porque en derecho laboral existen 2 principios muy fuertes, el de la comunicación y el de la buena fe. Entonces esos van de la mano y justamente se utilizan en situaciones como estas. Patrono avisa con tiempo a los trabajadores que los va a requerir para que entonces también se puedan acomodar, y no tengan compromisos que les impida laborar horas extras. Si ya yo sé que mi pico de producción va a ser en diciembre, o que los voy a necesitar en Semana Santa o en el cierre fiscal, les aviso con la mayor antelación. ¿Ok? Y la comunicación de decirles de manera oportuna. Entonces, esos principios yo los tengo que demostrar tanto siendo patrono como trabajador. Si no puedo laborarle al patrono, también le tengo que comunicar de manera expresa por qué y darle una justificación, no nada más porque no quiero. ¿No? Y probablemente si uno da una justificación de los hijos o de un enfermo, pues los patronos van a entender también. De hecho, reiteramos, es una cuestión de comunicación. Doña María Marta, abogada laboralista, nos acompaña en vivo en elmundo.cr, ella es de Punto Medio Abogados. Doña María Marta, otro tema de gran interés, igual que provoca una confusión importante en este país, y no recién, desde hace mucho tiempo, las empleadas domésticas. Casualmente me enteré que hace poquito en el INAMU conformaron una asociación de servidoras domésticas. Me contaron también la mayoría de nacionalidad nicaragüense, porque son las personas que se están viniendo a Costa Rica a asumir estas funciones, a ayudar en las casas, y bueno, se les respeta sus derechos, como lo decía María Marta, y el INAMU está en función de respetarles sus derechos y su dignidad como trabajadoras. Pero la gran pregunta del siglo, los seguros de las trabajadoras domésticas. Ha sido todo un tema, María. Todo un tema, y yo no sé por qué la gente como que no lo interioriza, yo tampoco, ¿verdad? Yo tampoco, y entonces la gente cuando... Es una trabajadora normal. Exactamente. Igual que ella, igual que yo, igual que todas, solo que está en la casa. Entonces, cuando uno habla de este tema, yo lo que me he dado cuenta es que primero las trabajadoras domésticas, muchas es como, no tengo seguro, ¿qué hago? Ok, pueden interponer una denuncia. No, y con un montón de problemas físicos, y ellas y sus hijos, ¿qué hacen, verdad? Exacto. Y sin plata para ir a un doctor tampoco. Y es que también muchas personas existe un gran desconocimiento respecto al aseguramiento de las trabajadoras domésticas, porque si yo tengo una trabajadora doméstica por horas, no necesariamente le tengo que pagar el seguro como si fuera a tiempo completo. Solamente para las trabajadoras domésticas, como desde el 2017, 2016, o sea, ya llevamos rato, hay un reglamento de la Caja Costarricense del Seguro Social que les permite asegurarlas por horas. Entonces, no necesariamente yo porque la gente empieza, pero solo porque la tengo 2 días le tengo que pagar seguro. Sí, le tienen que pagar seguro solo porque la tenga 2 días. Igual le pasaría a usted en otro trabajo. Tienen que asegurarla por 2 días. Es que es correcto. No entendemos por qué hacen esa diferenciación con las trabajadoras domésticas. Pero el caso de ellas es particular porque sí se les puede asegurar por horas laboradas. No tengo que pagarle un seguro completo por mes. Entonces, la tengo que tener asegurada ante la caja sí o sí, y la tengo que también tener con una póliza de riesgos del INSS. Que dicho sea de paso, la póliza de riesgos del INSS es muy barata. Se paga por año y está
no me acuerdo como en cuánto, pero yo creo que no supera los 15,000 colones por año. Entonces realmente tampoco es algo exageradamente caro. Y pueden consultar con el INSS, creo que esa tiene muy, muy buenas particularidades porque, ejemplo, si meto un jardinero, también me lo cubre, si tiene un accidente en el momento. Entonces es muy importante. Ahora, el tema es que tienen que contar con estos dos seguros, el de la caja y el de riesgos del INSS, y si no, incluso podemos volver a decir que pueden interponer una anuncia en el Ministerio de Trabajo, demandar, pero la Caja Costarricense de Seguro Social también se encarga de cobrarle a estos patronos. Se encarga de cobrarle todo lo que estas trabajadoras domésticas dejaron de percibir. Y es que no es que esa plata le entra a la mano a la trabajadora doméstica, no es que ella pone la denuncia y es como, lo que me debieron pagar en el seguro me lo dan en efectivo. No, sino que se le va a pagar la Caja Costarricense el Seguro Social. Y eso va a quedar, por supuesto, que en las cuotas de la trabajadora doméstica. ¿Qué problema? Porque yo ya he visto casos así. ¿Qué problema una trabajadora doméstica que tiene 50 años... y usted la ve y prácticamente nunca ha cotizado? ¿Con qué se va a jubilar esa trabajadora? No va a poder. ¿No? O el problema mayor también de lo que uno ve. Entonces le dan la plata a la trabajadora doméstica, tenga los 30,000 más o menos que vale el aseguramiento voluntario y vaya y se asegura usted voluntariamente. O sea, eso no es un seguro correcto. Eso le iba yo a preguntar. Exactamente, no es el seguro. Desde la perspectiva del patrono, está asegurada. Exactamente. Ella tiene un seguro para recibir atención médica, pero no para, por ejemplo, si tiene una incapacidad que le llegue un subsidio, o para estar ahorrando para el fondo de capitalización laboral o para la pensión. O sea, es decir, no, porque no está en planilla de manera correcta. Entonces no está haciendo los aportes correctos. Y aún así, volvemos a lo mismo, la caja se entera de esta situación y le va a cobrar al patrono las sumas correctas. Hacen una investigación para determinar. Exactamente. Doña María Marta, con los trabajadores que no son domésticos, se ha popularizado mucho en estas épocas, entre otros dicen que para bajar las cargas sociales, los contratos profesionales. Entonces, una se vuelve su propia patrona y su propia jefe y asume contratos profesionales o contratos laborales donde no te pagan cargas. ¿Esto puede ser con las trabajadoras domésticas? Marielos, aunque usted no lo crea, he escuchado ya casos, y no uno, muchísimos. Es que la gente se vuelve creativa cuando es para pagar. Que dicen que tienen a las trabajadoras domésticas por servicios profesionales. ¿Cómo va a haber servicios profesionales de una trabajadora doméstica? O sea, ¿cómo...? Es una forma de decir, no le estoy pagando el seguro. Exactamente. Entonces, pero la gente no entiende bien la figura y entonces la tiene por servicios profesionales, lo cual es incorrecto, porque tras de todo hay varias cuestiones que están dentro de o sea, para que un trabajador realmente sea por servicios profesionales, no tiene un salario, no tiene un horario, no tiene una jerarquía inmediata, no tiene que usar, por ejemplo, uniforme, etcétera. Una trabajadora doméstica va a tener un horario, aunque un patrón no va a decir, no, ella viene cuando quiera, bueno, pero igual va a tener un patrono inmediato que le dice lo que tiene que hacer, va a tener un salario, o sea, eso en trabajadoras domésticas ya está más que dicho por los jueces de trabajo, no existe, y por la doctrina no existen servicios profesionales para trabajadoras domésticas. Y para los trabajadores que no trabajan como trabajadoras domésticas, sepan que si tienen un horario, si tienen fiscalización inmediata, que les estén diciendo cuáles son las cosas que tienen que hacer, si tienen que usar uniforme, de repente correo y tienen una firma, entonces dice Pepe Pérez, contador, Pepe Pérez, agente de ventas de la empresa tal, y firman con ese correo. Son trabajadores, no están por servicios profesionales. O sea, la figura realmente hay que saberla utilizar, no son todos. ¿Quiénes son servicios profesionales? Yo, abogada. Por ejemplo, yo, periodista. También, Marielos, periodista, le dicen, vea, Marielos, usted necesito que venga y me haga aquí un trabajo de maestra de ceremonias. Entonces, eso sí, me dicen a qué horas tengo que hacerlo, pero a usted no le van a decir cómo usted lo tiene que hacer, porque usted es la que sabe ser maestra de ceremonias, por ejemplo, o llevarle a alguien una campaña de comunicación. Le van a decir las necesidades del cliente. Usted no le tiene un horario a esa empresa, porque usted no tiene que ir a trabajar de X hora a X hora.
y usted les diseña la campaña que ellos necesitan como usted sabe hacerlo porque usted es la profesional. Ellos no le van a decir cómo usted la tiene que hacer, ¿ok? Entonces, esos sí son servicios profesionales. Yo, abogada, por ejemplo, el cliente no me va a decir a qué horas tengo que llegar. No, ni cómo atender el caso o la denuncia respectiva. Pero en el caso, mire qué interesante que usted nos aclare, doña María Marta, porque en el caso de las servidoras domésticas sí se les dan recomendaciones y varias veces al día de repente. Sí, ¿no? ok. No es que no sepan, pero la señora de la casa quiere que las cosas se hagan de tal forma. Sí, hoy quiero que me limpie, que me lave las sábanas, que me haga tal cosa, que me barra aquí, que me cocine limpie, tal cosa. Exactamente. Exacto. ¿Cómo van a decir que no hay una fiscalización inmediata? Y hay otro tema de mucho interés, doña María Marta, se nos ha ido el tiempo porque ha estado muy interesante esta conversación con la abogada María Marta Salazar. Las horas de trabajo de las empleadas domésticas, ¿cuál es el horario correcto y pueden ganar extras ellas? Sí, se puede. Pueden ganar horas extra y el horario volvemos a lo mismo. El horario de cualquier trabajador es hasta 48 horas por semana. Entonces, no deben trabajar más. No, y lo que no deberían, por lo menos. Ajá. Sería tiempo extraordinario, serían horas extra. Porque he escuchado casos, y me disculpa, de personas que dicen que como la servidora doméstica duerme en la casa, que entonces en lugar de trabajar a las 6, de repente se le pide algo a las 8 de la noche que tiene que cumplir. Exactamente. Y resulta que a las 8 de la noche lleva 12 horas, 14 horas de trabajo. Vea, si usted se metiera en mi TikTok, cuando yo he subido videos sobre temas de trabajadoras domésticas, es impresionante ver la cantidad de comentarios de las trabajadoras, de las mismas trabajadoras, diciendo que ellas tienen dormida y que todavía a las 9 de la noche están durmiendo chiquitos. Es que yo sí lo creo. Yo también. O que alguien llegó tarde, a las 9 de la noche, alguien que venía de una reunión o de una actividad laboral y le piden que le sirva comida. A las 9 de la noche cuando ella se está muriendo de sueño. Y la comida se sirvió desde las 6 o las 7, ¿verdad? Y al día siguiente se tienen que levantar a las 5 de la mañana porque hay que alistar a los chiquitos. Y hacer desayunos y mochilas y todo. ¿Qué deben hacer en esos casos? Imagínense qué jornadas más extenuantes. Sí, no, por supuesto. Y muchos patronos dicen, pero entonces a mí no me sirve. Bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos? Porque imagínense que todas esas personas que se quejan de que no les sirve tener una trabajadora doméstica con un límite de horario, imagínense que los tuvieran ellos también trabajando así, ¿cómo se sentirían? No, pues a ninguno nos gustaría. Ajá, exactamente. Entonces, estas trabajadoras, vuelvo a llamarlas a conciencia para que puedan interponer denuncia ante el Ministerio de Trabajo, acudir a la defensa pública. Recordemos que esto es un organismo parte del Poder Judicial, son abogados especialistas en derecho laboral, hay para pensiones alimentarias, hay para penal, pero en este caso hay especialistas en derecho laboral y asesoran a todo trabajador que tenga un salario inferior a 2 salarios base, que está rondando aproximadamente 930,000 colones. Entonces, pueden interponer demandas con los defensores públicos. He visto que tienen muy buenos resultados, los defensores son bastante buenos y bastante capacitados, y entonces no tienen por qué quedarse, por ejemplo, sin su liquidación, en un trabajo que tal vez no les está sirviendo, y los patronos también hago el llamado para que cuanto antes, si están detectando en esta entrevista que están haciendo las cosas mal, que se pongan en regla. ¿Cómo? Con un contrato de trabajo, estableciendo mejor los límites de la jornada, si tienen que pagar extras, pagarlas, el tema del salario en especie para las trabajadoras domésticas y evitar, como yo siempre les digo, contingencias a futuro que pueden ser demandas millonarias de todo lo que no les pagaron. Doña María Marta, se nos fue el tiempo, ha sido un gusto conversar con usted. Si me permite, la sigo invitando porque hay un montón de temas interesantes que a todos nos llaman la atención y de los cuales debemos aprender. Yo encantada, y la verdad estuvo muy bonita la entrevista. Muchísimas gracias. Su mensaje final, doña María Marta. Bueno, definitivamente aquí lo importante es estar informados. La información es un poder que tenemos muchísimo a la facilidad y al alcance de nuestras manos. Como les digo, en Google está mucha información, pero cuando ustedes tienen un caso muy particular, definitivamente van a necesitar asesorarse con un experto o una experta en derecho laboral, y para eso está la defensa pública, y también estamos los abogados laboralistas que nos dedicamos a esto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, muy buenos días. Nos vamos a separar brevemente, pero a regresar a nuestra próxima entrevista será con miembros del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, y vamos a hablar un montón de temas de obligaciones, de actividades de los contadores y demás, también temas de mucho interés. En breve con ustedes. Muchas gracias. Gracias, María Marta. Gracias.
Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegénero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU.